Ok, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar ángulos, pero ¿en dónde? Triángulos rectángulos. Hemos estado trabajando con ellos y con lo que son funciones trigonométricas y teorema de Pitágoras. Ujú. Entonces, ¿qué pasaba en los ejercicios anteriores que hemos estado trabajando? Hemos encontrado lo que son algún lado, la información de algún lado. Sin embargo, lo que pasa ahora es que nosotros queremos encontrar la información de algún ángulo que no conocemos. En este caso, como pueden notar, dentro del triángulo, pues no conocemos ningún valor de los ángulos. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con eso? Simplemente aquí conozco que son 90 grados, pero yo no conozco cuánto vale este ángulo o el de acá. Al menos si yo conociera el valor de alguno de estos dos, yo podría sacar el faltante. ¿Ok? Para resolver este tipo de problemas, lo importante siempre es saber identificar o colocar quiénes son los catetos y quién es la hipotenusa. ¿Con respecto a quién? Con respecto a un ángulo. En este caso lo que estamos haciendo es colocar en este punto una referencia que va a ser nuestro ángulo teta. Uh-huh. Y de ahí nosotros tenemos que encontrar cuáles son los catetos. Para ello lo que hacemos es que el cateto adyacente siempre es el lado que está pegadito al ángulo. En este caso, este lado se considera como el ángulo adyacente. Sin embargo, el cateto opuesto es aquel que está enfrente del ángulo. ¿A qué me refiero con eso? Este lado está enfrente del ángulo que estamos solicitando. Esta parte sería nuestro cateto opuesto. Y por último, para encontrar la hipotenusa, como siempre lo hemos trabajado, es el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados. Este es el ángulo de 90 grados y este lado es el que se encuentra opuesto a él. Entonces, esta sección de aquí, nosotros la consideraremos como la hipotenusa. Una vez identificado cada una de esas partes, nos podrá ayudar esta información para poder realizar o escoger alguna identidad trigonométrica que nos ayude a encontrar dicho ángulo. ¿A qué me refiero con eso? Ok, nosotros conocemos que tenemos tres identidades trigonométricas, las cuales son el seno, el coseno del ángulo y la tangente del ángulo, y las cuales están relacionadas con el cateto opuesto sobre la hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa y cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por eso es importante antes identificar en un triángulo cuáles son sus catetos y cuál es su hipotenusa para poder posteriormente escoger alguna de estas tres identidades y cuál es la mejor opción, ya que lo que estamos encontrando es el ángulo, esta parte de aquí. Ahora, ¿qué hacemos? Pues al menos debemos de conocer de este lado de la igualdad dos variables, que tengamos los datos. ¿Qué conocemos? Pues la hipotenusa y el cateto opuesto. En este caso aquí conocemos el cateto opuesto y conocemos la hipotenusa. De este lado no conocemos el cateto adyacente, pero sí conocemos la hipotenusa. Y de este lado de la igualdad conocemos el cateto opuesto, pero no conocemos el cateto adyacente. Lo que nosotros queremos encontrar es el valor de este ángulo con cualquiera de estas tres. Hay que escoger al menos una de estas identidades trigonométricas y despejarla para poder encontrar este ángulo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues tenemos que tener por lo menos dos valores que sí conozcamos en alguna de estas tres. ¿Cuál es? Esta sí me sirve porque yo conozco dos valores aquí. Acá, ¿qué pasa? Conozco uno, pero el otro no. Aquí conozco este, pero no conozco este. Entonces, ¿qué hacemos? Descartamos esta, que es coseno, no me sirve, ni tangente no me sirve. ¿Cuál me sirve en este caso? Es la del seno. Entonces, una vez escogiendo nuestra identidad, vamos a hacer la operación. ¿Qué va a pasar? Que vamos a sustituir los valores. Seno del ángulo, que es lo que estamos buscando, lo vamos a despejar, ¿ok? Porque a nosotros nos interesa conocer eso. Y cateto opuesto, ¿cuánto vale? En este caso vale 6 metros sobre la hipotenusa, que vale 8 metros.
Yo lo que estoy haciendo es sustituir los valores que ya conozco en esta identidad. Pero ¿qué pasa? A mí me interesa conocer el ángulo. ¿Y qué le está estorbando? Pues puede notar que la palabra seno, que es una forma matemática, le está estorbando. Ajá. En sí está multiplicándose o está dentro del argumento. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos que hacer que esta palabra seno pase del otro lado de la igualdad de alguna manera, para que nuestro ángulo quede solito, que es nos lo piden así. ¿Cómo lo hacemos? Hay unas razones que en la calculadora siempre vienen seno, coseno y tangente, ¿ok? Pero para poder realizar su despeje en nuestra calculadora tenemos que buscar esta parte, arcoseno de la función, arcoseno de la función y artangente de la función, que es la parte inversa. Ajá. No es la recíproca, es la inversa. ¿Ok? Porque la recíproca de cada una de las anteriores era secante, cosecante y contagente. Esas son recíprocas, son su lado contrario. Sin embargo, este es su lado espejo. Ajá. ¿Y cómo lo hacemos o cómo encontramos estas? En algún otro caso también lo podemos encontrar en nuestra calculadora como seno a la menos 1, como coseno a la menos 1 y tangente a la menos 1. ¿Cómo pasamos de nuestra tecla de nuestra calculadora, que parece seno, coseno y tangente, a estas que están aquí? Cualquiera de las dos puede aparecer. Ajá. Pues dentro de nuestra calculadora debe de haber alguna tecla que diga Shift. Ajá. Y esta al momento de presionarla nos va a permitir que nuestra función seno se convierta en arcoseno o seno a la menos 1. ¿Ok? Debemos de encontrar esa parte. Shift más seno. ¿Y qué va a pasar? Esto va a ser igual a el arcoseno o seno a la menos 1. ¿Sale? Dependiendo de la que busquemos. Si buscamos arcoseno o coseno a la menos 1 va a ser shift más coseno y nos va a dar la siguiente identidad, su modo espejo. En algunos casos o en otras calculadoras aparece como una tecla que dice second. Ajá. En la cual quiere decir que nos estamos pasando a una segunda función que tiene la calculadora. Ya sea que sea con una que diga shift o en su defecto que tenga second. Eso nos permite pasar a la segunda función de la calculadora o de la tecla que vayamos a presionar posteriormente. ¿A qué me refiero? Si presionamos second y sen, entonces lo que va a hacer la calculadora nos va a pasar a su siguiente función, que es el arcoseno igual o seno a la menos 1. Ajá. Porque a nosotros nos interesa esa parte porque aquí este seno al momento de despejarlo se convierte en arcoseno o seno a la menos 1. Ajá. Eso es muy importante que lo conozcan. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Al momento de despejar esto, nuestro ángulo queda de la siguiente manera. El ángulo que nosotros estamos buscando lo calculamos como seno a la menos 1, porque es el despeje de este seno al momento de pasarlo del otro lado de la igualdad. Seno a la menos 1 de, entre paréntesis, y es muy importante usar los paréntesis o corchetes o llaves para la separación de dicha información. ¿De quién? De 6 metros sobre 8 metros. Ajá. Y al momento de realizar esto, nosotros ya podemos encontrar nuestra información del ángulo. ¿Cuánto vale o cuánto se abre desde esta línea o desde este lado hacia el otro lado? Y nosotros al momento de presionar nos quedaría con un resultado de 48.59 grados, que es lo que a nosotros nos interesa en este caso.
encontrar cuánto valía el ángulo, ya 48.59 grados. ¿Ok? Si nosotros quisiéramos encontrar el siguiente ángulo, lo voy a llamar alfa, ¿qué tendríamos que hacer? Pues yo ya conozco cuánto vale este ángulo, que ahorita se convierte en 48.59 grados. El de aquí, 90 grados. Ajá. Y recuerden ustedes que los ángulos internos de un triángulo suman un total de 180 grados. Pero a nosotros nos falta esta información. Entonces, ¿qué hacemos? Son 180 grados que deberíamos de considerar al sumarse a los tres, menos los ángulos que ya conocemos, que en este caso sería menos 90 grados, menos 48.59 grados. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Obtener cuánto vale el ángulo alfa. Ajá, que es lo que nos interesa. En ese caso, hacemos 180 menos 90 menos 48.59 grados y nos da un valor de 41.41. 41.41 grados es lo que vale alfa. Pero ¿cómo lo logramos esto? Pues anteriormente encontrando la información que aquí nos interesaba. Con la información que teníamos.